Antes de entrar en el tema es necesario comprender que la profecía bíblica no fue escrita para producir temor, sino para formar creyentes firmes y vigilantes. Cuando hablamos de los últimos tiempos y del anticristo, debemos hacerlo con la Biblia abierta y el corazón en oración. La Escritura enseña que habrá un tiempo de engaño espiritual antes del regreso de Cristo, pero también asegura la victoria final del Señor. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Este pasaje muestra que habrá una gran desviación de la verdad. No se trata de simple confusión política, sino de un movimiento espiritual que se opondrá a Cristo. Por eso Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 versículo 4, «Mirad que nadie os engañe». El énfasis principal es el discernimiento. El creyente debe estar alerta, no alarmado. La mejor protección contra el engaño no es el miedo, sino la verdad. Cuando conocemos la palabra de Dios y permanecemos en obediencia, no seremos fácilmente confundidos por falsas enseñanzas o sistemas que intenten reemplazar a Cristo. Vivir preparado significa mantener una relación constante con Dios, orar diariamente y sostener nuestra fe en medio de cualquier circunstancia mundial. Al avanzar en la enseñanza debemos entender que la Biblia describe un tiempo donde el engaño será fuerte y global. El anticristo no aparece como un personaje aislado, sino como el máximo representante de un sistema que busca reemplazar la autoridad de Cristo. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 22 se declara, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí vemos que el espíritu del anticristo está ligado a la negación de la identidad de Jesús. No reconocer a Cristo como Señor es la raíz del engaño. Por eso el creyente debe conocer bien quién es Jesús según la Escritura. Además, el apóstol Pablo enseñó en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto muestra que el ataque principal será contra la verdad espiritual. La estrategia del enemigo no siempre será violencia directa, sino confusión doctrinal. Para sobrevivir en los últimos tiempos debemos fortalecer nuestra fe, estudiar la Biblia diariamente y mantener comunión con Dios. La preparación espiritual es más importante que cualquier preparación externa. Quien permanece en Cristo tendrá estabilidad aun cuando el mundo experimente cambios intensos. En medio de las señales proféticas, es importante recordar que Dios no pierde el control de la historia. Aunque el anticristo se manifestará como un líder influyente, su autoridad será limitada y temporal. La Escritura afirma que el poder de Cristo es superior a cualquier fuerza humana o espiritual. En Filipenses capítulo 2 versículo 9 se declara, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta verdad nos asegura que Jesús tiene la autoridad final. El sistema del anticristo buscará adoración y control, pero no podrá superar el señorío de Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Esto confirma que la victoria pertenece al Señor. Por eso, aunque el mundo experimente presión espiritual y confusión moral, el creyente no debe desesperar. La clave para sobrevivir es permanecer fiel, no negociar la verdad y no dejarse llevar por la corriente del error. La perseverancia en la fe será esencial. Dios promete sostener a quienes confían en Él. Así, el enfoque no debe ser la fascinación con el mal, sino la firmeza en Cristo, viviendo cada día bajo su autoridad y obedeciendo su palabra con constancia. Al seguir estudiando este tema debemos entender que el tiempo del anticristo también estará marcado por un aumento del engaño global. No será solamente un conflicto político, sino una confusión espiritual que afectará a muchas personas. El libro de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esta advertencia muestra que el engaño puede entrar de manera sutil. Por eso el creyente debe desarrollar discernimiento espiritual. No todo mensaje religioso proviene de Dios, y no toda enseñanza popular es verdadera.
La Biblia nos invita a examinar todo con cuidado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 se nos instruye, examinadlo todo, retened lo bueno. Este principio es clave para los últimos tiempos. Sobrevivir espiritualmente no significa retirarse del mundo, sino mantenerse firme en la verdad dentro del mundo. La fe debe ser activa, constante y fundamentada en la Escritura. El anticristo intentará establecer un sistema de control y falsedad, pero quienes conocen la palabra no serán fácilmente dominados por el error. La preparación consiste en oración diaria, obediencia continua y dependencia del Espíritu Santo. Así, aun cuando la presión aumente, el creyente podrá mantenerse estable, confiando en que Dios guía cada paso y protege a quienes permanecen en Cristo. En esta etapa de la enseñanza debemos comprender que la Biblia también muestra cuál será la actitud del verdadero creyente durante los tiempos difíciles. No se trata de esconderse del mundo, sino de permanecer fiel en medio de él. Jesús enseñó en Juan capítulo 16 versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos da una perspectiva clara, habrá presión, pero también habrá victoria en Cristo. El anticristo podrá influir en muchas personas, pero no podrá vencer al Señor ni a quienes están en él. Por eso la perseverancia será fundamental. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 se dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad es la clave para sobrevivir espiritualmente. No se trata de emoción momentánea, sino de compromiso constante. En tiempos de engaño, el amor por la verdad debe ser más fuerte que cualquier presión externa. Además, la oración y la comunión con Dios serán nuestro refugio. El creyente que mantiene su vida espiritual activa no será arrastrado por sistemas de error. Aunque el mundo avance hacia escenarios proféticos intensos, el fundamento del cristiano es sólido porque está edificado sobre Cristo. Permanecer en la fe, en la obediencia y en la esperanza nos permitirá atravesar cualquier etapa futura con seguridad espiritual. Otro aspecto importante para sobrevivir en los últimos tiempos es comprender que el anticristo buscará autoridad global y adoración. No será solamente un líder político, sino una figura que intentará ocupar el lugar que le pertenece a Cristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 se afirma, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Este texto muestra que habrá una adoración equivocada, dirigida hacia un sistema o persona que se opondrá a Dios. Sin embargo, los verdaderos creyentes deben mantener su adoración únicamente en el Señor. El primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta instrucción sigue siendo válida hoy. En tiempos de presión espiritual, el corazón puede ser tentado a comprometer la verdad por conveniencia, pero el creyente debe mantenerse firme. La resistencia al engaño comienza con una decisión diaria de obedecer a Dios. También es necesario fortalecer la comunidad de fe, reuniéndonos, apoyándonos y animándonos unos a otros. El aislamiento debilita, pero la comunión fortalece. Así, mientras el mundo pueda avanzar hacia un escenario de confusión creciente, el creyente que permanece en la palabra, en la oración y en la adoración verdadera podrá mantenerse estable y fiel hasta el final. Es esencial reconocer que los últimos tiempos estarán marcados por engaños no solo externos, sino también internos. Muchos creerán en doctrinas que parecen buenas pero que desvían del camino de Dios. El apóstol Pablo advierte en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto nos muestra que gran parte del peligro proviene de quienes buscan enseñanzas cómodas y agradables al oído, en lugar de la verdad. Para sobrevivir espiritualmente, debemos anclar nuestra fe en la palabra de Dios, estudiarla constantemente y practicarla en nuestra vida diaria. En Josué capítulo 1 versículo 8 se nos instruye, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esta disciplina nos da fuerza para discernir y resistir el engaño. Además, mantener una vida de oración constante y obediencia diaria es vital.
Quien practica estas disciplinas será capaz de reconocer al anticristo y los sistemas de engaño antes de ser arrastrado. La preparación espiritual implica estar alerta, firme en la verdad y conectado a Dios, aun cuando el mundo sea engañoso y confuso. Cuando hablamos del anticristo también debemos recordar que su influencia estará acompañada de señales y falsas maravillas para confundir a muchos. La Biblia no oculta este detalle. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 se dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto significa que habrá manifestaciones impresionantes que parecerán auténticas, pero no provendrán de Dios. Por eso el discernimiento será indispensable. No todo lo sobrenatural viene del Señor, debemos probar los espíritus y examinar los frutos. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7 versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Esta instrucción nos ayuda a evaluar enseñanzas y movimientos espirituales. El creyente debe enfocarse en el carácter de Cristo, amor, verdad, santidad y obediencia. El sistema del anticristo promoverá orgullo, control y exaltación humana, mientras que el camino de Cristo enseña humildad y servicio. Para sobrevivir en los últimos tiempos, necesitamos una fe basada en la Escritura, no en emociones. La preparación espiritual implica estudiar la Biblia, orar sin cesar y vivir en integridad. Cuando el corazón está lleno de la palabra, es más difícil ser engañado por apariencias externas. La firmeza en Cristo será la diferencia entre la confusión y la estabilidad espiritual en tiempos de presión. En los últimos tiempos también se intensificará la presión sobre quienes permanezcan fieles a Cristo. La Biblia advierte que habrá oposición contra los creyentes que sostengan la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 se afirma, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto nos prepara para entender que la fidelidad puede traer dificultades. Sin embargo, la persecución no es señal de derrota, sino de compromiso verdadero. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras muestran que el sufrimiento por la fe tiene recompensa eterna. Para sobrevivir espiritualmente debemos mantener una convicción firme, aun cuando la cultura se oponga a los valores bíblicos. El anticristo promoverá un sistema que rechazará la verdad y presionará para que las personas se adapten al error. En ese contexto, la valentía espiritual será esencial. No se trata de confrontación violenta, sino de fidelidad constante. La oración, el estudio bíblico y la comunión con otros creyentes fortalecerán nuestro carácter. Permanecer en Cristo nos dará estabilidad interior, incluso si el entorno se vuelve hostil. La victoria no depende de la aceptación del mundo, sino de nuestra obediencia al Señor. Otra señal importante en los últimos tiempos será el aumento de la mentira y la confusión moral. La Biblia enseña que el engaño no solo afectará a la religión, sino también los valores y la verdad en la sociedad. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 6 se declara, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este pasaje nos enseña a distinguir entre la verdad y el error. El anticristo operará promoviendo una mentalidad contraria a la enseñanza de Cristo, presentando lo falso como si fuera correcto. Para sobrevivir espiritualmente debemos aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. En el libro de Salmos capítulo 119 versículo 105 se afirma, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que la Biblia es nuestra guía segura en medio de la oscuridad. Cuando el mundo avance hacia confusión, el creyente debe caminar con la luz de la Escritura. La estabilidad espiritual no depende del ambiente externo, sino de la fidelidad interna. Quien permanece en la verdad no será fácilmente arrastrado por las corrientes del error. Mantener la mente renovada por la palabra será una protección esencial frente a los desafíos de los últimos tiempos. En esta parte debemos entender que el tiempo final también estará marcado por decisiones personales. Cada persona tendrá que escoger a quién seguirá. La Biblia muestra que no habrá neutralidad espiritual cuando se manifiesten estos eventos. En el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 se declara, escogeos hoy a quién sirváis.
Esta enseñanza nos recuerda que la fe es una decisión diaria. No basta con conocer la verdad, hay que vivirla. El anticristo exigirá lealtad, pero el creyente debe mantener su fidelidad exclusiva a Cristo. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 12 nos instruye, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que nuestra manera de pensar debe alinearse con la voluntad de Dios, no con las tendencias del mundo. La transformación interior es clave para resistir la presión externa. Cuando la cultura promueva valores contrarios a la Escritura, el creyente debe mantenerse firme sin perder el amor y la verdad. La supervivencia espiritual no depende de fuerza humana, sino de dependencia constante del Espíritu Santo. Quien renueva su mente en la palabra tendrá claridad para reconocer el error y permanecer en el camino correcto, aun cuando el sistema global avance hacia una dirección contraria a Cristo. A medida que nos acercamos al cierre de esta enseñanza, debemos recordar que el mensaje profético siempre termina señalando la esperanza en Cristo. Aunque el anticristo aparecerá como figura de oposición, su tiempo será limitado y su derrota será segura. En Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 se afirma, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Este versículo muestra que el sistema de engaño no tendrá la última palabra. Dios tiene el control final. Para sobrevivir espiritualmente debemos mantener una esperanza firme en la victoria de Cristo. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 se declara que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que Jesús tiene autoridad sobre toda la creación, incluyendo los sistemas humanos. El creyente no vive con temor al futuro, sino con confianza en el Señor. La preparación para los últimos tiempos no es solo conocimiento profético, sino vida santa, fe activa y obediencia constante. Permanecer en la verdad, amar la justicia y confiar en la soberanía de Dios nos permitirá atravesar cualquier escenario que el mundo enfrente. El enfoque no es el anticristo, sino Cristo, quien reina y sostiene a los suyos en todo momento. Al considerar todo lo aprendido hasta ahora, entendemos que la verdadera clave para sobrevivir en los últimos tiempos es permanecer unidos a Cristo. El sistema del anticristo buscará separación, confusión y temor, pero Dios llama a su pueblo a la unidad y a la firmeza. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta enseñanza es fundamental. La fortaleza espiritual no proviene de la capacidad humana, sino de la comunión con el Señor. Cuando permanecemos en Él, nuestra vida produce fruto de justicia, paz y verdad. Además, en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23 se nos anima, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es la base de nuestra seguridad. Aunque el mundo avance hacia tiempos de mayor presión espiritual, el creyente que permanece en Cristo tendrá estabilidad interior. No debemos enfocarnos únicamente en identificar al anticristo, sino en fortalecer nuestra relación con el Señor. La vigilancia espiritual, la oración constante y la obediencia diaria serán nuestras herramientas para resistir cualquier engaño futuro. En Cristo encontramos protección, dirección y esperanza segura. Al entrar en la etapa final de esta enseñanza debemos recordar que la Biblia no solo advierte sobre el anticristo, sino que también promete la protección de Dios sobre quienes le pertenecen. El Señor cuida a su pueblo en medio de cualquier tiempo difícil. En el libro de Salmos capítulo 34 versículo 19 se afirma, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esta promesa nos da confianza. Aunque haya presión, Dios no abandona a los suyos. En los últimos tiempos habrá engaño, persecución y sistemas que intenten imponer error, pero el creyente no está indefenso. En Efesios capítulo 6 versículo 13 se nos instruye, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura espiritual incluye verdad, justicia, fe y la palabra de Dios. Estas herramientas no son físicas, sino espirituales, pero son poderosas para sostenernos. El anticristo buscará control y adoración,
pero el pueblo que permanece en Cristo tendrá estabilidad. La preparación no consiste en temor constante, sino en una vida diaria de santidad y obediencia. Cuando el corazón está lleno de la presencia de Dios, no será fácilmente dominado por el engaño. Así, incluso en escenarios complejos, el creyente puede mantenerse firme en la esperanza y en la verdad. Al llegar al final de este mensaje comprendemos que el objetivo principal no es enfocarnos en el anticristo, sino en la victoria de Cristo y en nuestra fidelidad hasta el final. La Biblia muestra que el engaño será real, pero también afirma que Dios preserva a los que confían en Él. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 se declara, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto significa que la fe es nuestra herramienta de supervivencia espiritual. No es la fuerza humana, ni la inteligencia, ni el conocimiento solamente, sino la fe viva en Jesucristo. El anticristo podrá intentar imponer un sistema de error, pero no podrá vencer a quienes permanecen en Cristo. La enseñanza final es clara: debemos mantenernos en oración, estudiar la Escritura, vivir en obediencia y amar la verdad. Así estaremos preparados para cualquier escenario futuro. En el libro de Judas versículo 21 se nos exhorta: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Permanecer en el amor de Dios es la clave para atravesar los últimos tiempos con firmeza. El Señor es fiel, su palabra es segura y su victoria es definitiva. Nuestra esperanza está en Él.